Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy el líder invitado es el Padre Jesús Montero Tirado, pedagogo, especialista en educación, sin lugar a dudas una de las personas con mayor conocimiento acerca de las virtudes y defectos de nuestro sistema educativo. Con él vamos a hablar acerca de los grandes desafíos a futuro que tiene la educación en el país. Vamos a hablar acerca de por qué son tan malos los resultados de las evaluaciones de nuestros procesos educativos y cómo podemos hacer para tener un plan de mejora respecto a la educación en el Paraguay. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes, Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el Padre Jesús Montero Tirado, aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, Caminamos Juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del Padre Jesús Montero Tirado. Padre, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Líderes. Buenas noches y gracias a vos y al canal por invitarme a compartir con vosotros el servicio a la audiencia. Padre, ¿cuántos años en el país? Pues 47. 47 años. 47, más de la mitad de mi vida. Padre, ¿cuáles son sus reflexiones respecto a este tiempo de pandemia que ya se ha cobrado la vida de más de 14.000 personas en el país? Me surgen muchas ideas, muchos pensamientos, porque tengo mis inquietudes sobre el origen de la pandemia. Sinceramente me ha resultado muy raro que a estas alturas de desarrollo científico, especialmente en el campo de la salud, de la medicina, ¿verdad?, haya surgido un problema tan grave, de tanta extensión y tanta profundidad en todo el mundo. Ok. Esa es la primera reflexión. La segunda es, bueno, por mi sentido religioso de la vida, la pregunta, ¿qué quiere Dios de nosotros en estas circunstancias? Y por supuesto, la inquietud de tanto sufrimiento de tanta gente inocente que está padeciendo en sí misma o en sus familiares queridos un desastre increíble y de
extensión universal. Correcto. Padre, quiero hablar con usted acerca de una de las más importantes problemáticas que tenemos en el país y que tiene que ver con nuestro sistema educativo. Usted escribe semanalmente en el diario ABC Color y en una de sus columnas usted había señalado enfáticamente que urgen cambios radicales en el sistema porque estamos camino a naufragar. ¿Me puede explicar, padre, qué significa eso? Significa que en este momento la crisis educativa mundial aquí se convierte en una crisis local de máxima profundidad, porque no solo está con dificultades muy graves el desarrollo de los procesos educativos, es decir, la relación de los educadores con los educandos, ¿verdad?, con los niños, adolescentes, jóvenes y adultos, sino que está en cuestionamiento profundo qué está pasando con el sistema educativo. En mi opinión, en este momento, como nunca antes desde que yo estoy aquí ha sucedido, el sistema está en una crisis extraordinariamente grave. El sistema como tal. Ok. Porque está muy lejos de lo que la Constitución y la Ley General de Educación requieren, exigen, definen sobre el sistema educativo. Es decir, prácticamente el sistema educativo vigente, lo que está sucediendo ahora, está al margen de la ley, al margen de la Constitución y de la ley. Puedo explicarte con indicios evidentes, muy concretos y claros. Por ejemplo, el artículo 115 de la Constitución, en el inciso 13, dice que las autoridades nacionales de la educación, las departamentales y las municipales, proveerán el servicio de educación formal, no formal y refleja para la población campesina y rural y sus familias. De eso no existe nada, absolutamente nada, contraviniendo el mandato de la Constitución. El artículo 79 de la Ley General se hace cargo de ese mandato y precisa con mucha claridad lo que eso supone. Porque supone no solo para la educación de esos destinatarios que tienen derecho, porque la Constitución se lo da, sino para el desarrollo del país. ¿Qué duda cabe que nuestro campesinado, si estuviera bien formado, permanentemente formado, con educación formal, no formal y refleja, como dice el artículo 79 de la ley, estaría en unas condiciones de vida para ellos mismos, usufructuando los derechos humanos que les corresponden, además de colaborando con la producción del país de una manera que hoy de ninguna manera están. O sea que el sistema educativo ha prescindido, ha eliminado este mandato de la Constitución por su cuenta, porque no puede hacerlo ya que es un mandato y es obligatorio, pero lo ha hecho. Y de hecho no existe la educación campesina y rural de que habla la Constitución y la ley. Ok. Padre, ¿quién o quiénes son responsables de que exista esta distancia entre cómo debería ser, según la ley, el sistema educativo y cómo es? Evidentemente, según la Constitución, el artículo 240 y 242, los responsables definitivos son el presidente de la República y el ministro de Educación. Ellos no pueden eludirlo. La Constitución es clarísima, nada menos que en 2 artículos. En ese sentido, lógicamente ellos se sirven
de la institución clave para el desarrollo educativo, que es el Ministerio, y el Ministerio no está a las alturas de lo que se exige y no está sabiendo asesorar a su ministro correspondiente para que se cumpla la Constitución y la ley. Ok. Independientemente de este problema, de esta distancia que existe entre cómo debería funcionar el sistema según la reforma, creo que de la década de los 90, y cómo está funcionando hoy, según usted, con incumplimientos respecto a las leyes, la propia Constitución Nacional. Claro. Pero independientemente de eso, padre, quiero hacerle la siguiente consulta. Cuando se hacen evaluaciones con respecto a la calidad educativa, creo que se llaman SNEPE, las pruebas que miden los procesos, el Sistema Nacional de Evaluación de Procesos Educativos, SNEPE. Los resultados, padre, dígame si usted coincide conmigo o no, son deplorables. Cuando se hacen las pruebas regionales que evalúan a los chicos de la educación escolar media, chicos que terminan el 6º grado y chicos que terminan el 9º grado, ¿ok? Cuando se hacen esas pruebas, Paraguay está en la cola, es decir, estamos en el final con calificaciones en diferentes materias, ciencias, matemáticas, comprensión de la lectura, con calificaciones que están bien por debajo del promedio de Sudamérica. ¿Por qué cree, padre, que tenemos resultados tan deplorables en evaluaciones de nuestros procesos educativos? ¿Cuáles pueden ser las causas? Muy importante lo que estás diciendo, porque define claramente qué es lo que está pasando, los resultados, que es lo que interesa. Y nada menos que en las dos lenguas, castellano, guaraní, y en matemáticas. ¿Por qué pasa esto? Evidentemente porque los educadores no están sabiendo educar. Eso es ineludible. Puede afectar también el hecho de que los niños y adolescentes y jóvenes de hoy no son como los de hace décadas. No digo el siglo pasado entero, es decir, sino las últimas décadas también. Los niños de hoy tienen unas características totalmente diferentes. O sea, no se puede educar como antes, porque el sujeto educando es totalmente diferente. ¿Y por qué es diferente? Bueno, pongamos un ejemplo tópico y muy conocido de todos. El acceso que los niños tienen a la información hoy no es comparable ni mucho menos al que tenían antes, no digamos nosotros los que somos mayores, sino décadas antes, porque no existía la difusión de la televisión, por ejemplo, y de la radio, y desde luego no existía el teléfono celular inteligente, eso está claro. Acceso total de esos niños están teniendo al teléfono, con lo cual, cuando llegan a la escuela y el maestro les empieza a hablar de ciertos temas, ellos tienen ya información sobre eso, buena, mala, profunda, superficial, pero ya saben, no es nuevo. Antes, el niño llegaba a la escuela con solo la influencia de las ideas que le daba la familia y las que le daba el maestro, porque no tenía otro acceso de información. Actualmente no. ¿Entiende? Es más, con esa información tiene una mezcla cultural, un pluriculturalismo metido dentro, porque la información que recibe, tanto por televisión, es decir, por los medios de comunicación en general, es una información totalmente universal, es decir, donde puede estar en contacto con japoneses, alemanes, con italianos, con norteamericanos, bueno, con australianos, con todo, no solo sucesivamente, sino simultáneamente, desde el momento que maneja Internet, sobre todo si tiene computadora además del teléfono, entonces está en sus redes sociales en contacto universal, que supone un contacto con culturas universales.
ese bagaje que lleva dentro el niño, sin digerir, sin analizar, sin tener sentido crítico, evidentemente le da una fisonomía interior, intelectual y afectiva que condiciona por completo su actitud, su comportamiento y su apertura a los conocimientos que le pueda dar el maestro o la maestra. Es decir, ese es un factor que es nuevo, totalmente nuevo. Correcto. Y que está influyendo en la posibilidad de receptividad espontánea, ilusionada, que podía tener un niño que por primera vez escuchaba realidades de las que se le hablaba en la escuela, que él no conocía porque tampoco las había conocido en el hogar. Ahora no. Se puede aburrir. Totalmente. Y puede tener un sentido crítico contra lo que está proponiendo el maestro, porque él tiene ya otra visión, otra información, buena o mala, acertada o desacertada, pero tiene otra visión muy diferente a la que tiene el maestro. Eso supone que la psicología, impregnada en toda su estructura, por esa experiencia que está teniendo con los medios de comunicación, le define una persona, una personalidad que condiciona por completo la receptividad del mensaje de la escuela. Él tiene una actitud ya, puede ser muy crítica o de aburrimiento, como estás diciendo, porque el lenguaje además que usa el maestro, sobre todo si es un maestro de poca creatividad didáctica, es totalmente aburrido, al lado de la excitabilidad que supone la multiplicidad de sentidos que se ponen en juego cuando está ante un programa de internet o del celular, porque, aunque no tenga la computadora, porque ya tiene con el teléfono inteligente acceso a internet también. Ok, padre, sigamos avanzando, enumerando 4 o 5 causas que están generando nuestro problema educativo. Pero qué interesante me resulta este primer tema. Y este primer tema obviamente no es solamente un problema local. Este es un problema mundial. Claro. Anoté aquí, el sujeto de la educación, claro, es diferente. El sujeto de la comunicación ingresa al sistema escolar con mucha información, sin saber procesarla, pero tiene esta información y requiere de un profesor que tenga creatividad y capacidad pedagógica para tratar a sujetos de la educación diferentes. Qué interesante, padre. Ahora, además de este cambio en el educando, ¿qué otras causales tiene nuestra problemática educativa? Bueno, realmente son muchas y algunas específicamente locales, incluso circunstanciales. Por ejemplo, la corrupción. La corrupción está en todo, desgraciadamente. La corrupción está metida desde el poder, en los tres poderes, hay que subrayarlo, ¿entiendes? Y ha impregnado absolutamente todos los comportamientos de los que tienen la misión de ser el Estado de ofrecer servicios educativos, ¿entiendes? O sea, el hecho de que los partidos políticos presionen y usen al ministerio como una empresa de empleo, queriendo y colocando a sus favoritos para tener posiciones de ventaja en la hora de elecciones con votos asegurados, el elegir no por criterios profesionales, con concurso de competencia, de calidad profesional, sino sencillamente porque son gente que me interesa tenerla ahí para favorecerles y responderle a su apoyo con voto, ¿entiendes? Ese prebendarismo ha impregnado al ministerio. Okay. Puedo decir casos concretos, para mí el más llamativo
es que en tiempo del presidente Lugo se añadieron a los supervisores que había 254 más, que como no entraron por concurso, porque es obligatorio para ser supervisor, se les llamó encargados de despacho. Pero eran 254 más, puramente elegidos a dedo por interés político del gobierno de entonces. Entonces, eso ha deteriorado extraordinariamente esa actitud de presionar a los políticos yendo con un montón de carpetas al ministro o ministra de turno y decirle, colócame esto, si no, tu presupuesto no lo voy a aprobar. Por decir una amenaza, ¿entiendes? Correcto. Entonces, eso lógicamente ha deteriorado el sistema. Y eso no se ha corregido, sino que está en aumento, está en vigencia total. Entonces, la profesionalidad de los docentes y de los responsables dentro del ministerio en los distintos niveles está muy cuestionada, porque no se elige por calidad profesional, sino que se elige sencillamente por conveniencias partidarias políticas o de favoritismo personal de una persona que quiere colocar con nepotismo a sus familiares, etc. Entonces, eso ha destruido el sistema. Correcto. Padre, puedo colocar anoté hasta el momento dos causas base de un sistema educativo que está naufragando en sus palabras. La primera, ha cambiado el educando, el sujeto. La segunda, la corrupción en el ministerio, la falta de profesionalidad a niveles docentes, a niveles de supervisores. Puedo colocar también como una de las causales un presupuesto insuficiente, o nuestro problema tiene que ver más con cómo gastamos que con cuánto tenemos para gastar. Y tu última afirmación me resulta muy interesante, de decir, por supuesto que lo que se da para educación es radicalmente insuficiente. ¿Sí? La UNESCO dice que para que un sistema educativo funcione normalmente, en el mínimo, se necesita dar el 7% del Producto Bruto, el Producto Interno Bruto. 7%. 7% mínimo. Ok. Que aquí sería más o menos... Nosotros estamos dando el 2,95% del Producto Interno Bruto. Es decir, no llegamos ni a la mitad del mínimo necesario. Exacto. Después, la calificación del uso que se hace de ese dinero, ¿entiendes? Porque, bueno, ¿cómo se explica que las escuelas estén prácticamente en ruinas, físicamente, la infraestructura? Que no tengan equipos, que no tengan laboratorios, que no tengan ni siquiera sanitarios dignos de chicas y chicos para todos los alumnos en todas las escuelas. Acceso a Internet. Evidentemente que la inversión que se ha hecho ahí está totalmente corrompida y se ha usado a partir, fíjate, antes construía el ministerio. En vista de que había problemas de controlar, porque el ministerio no es especialista en construcción, es especialista en educación. Y bueno, pues se pensó que los padres, las asociaciones de padres, podían hacerse cargo y se les pasó a ellos. Bueno, eso no funcionó porque la corrupción siguió igual, ¿entiendes? Siguió igual y no marchó. Entonces se le pasó a los municipios, peor todavía, más corrupción y menos calidad. Y ahí están las escuelas cayéndose. Eso es la infraestructura. Correcto. No digamos a la inversión para formar a los educadores y fortalecer el sistema todo, ¿entiendes? Porque hay estructuras funcionales que deben estar operándose que suponen inversión de dinero, porque supone gasto, lógicamente. Por ejemplo, la ley dice claramente que la evaluación del sistema educativo debe ser sistemática y permanente, con la participación de la sociedad, por medio o a través de los representantes
de quienes están en organizaciones e instituciones educativas, lógicamente, no la sociedad abierta en general, sino dentro de la sociedad los que saben, están metidos en educación de una u otra manera. Bueno, eso tiene su costo, lógicamente, organizar eso, porque es evaluación sistemática y permanente. Eso no se hace, eso está eliminado. No hay ninguna evaluación del sistema, ni sistemática ni permanente, ni ocasional, porque no se hace la evaluación del sistema, se hace la evaluación del proceso educativo, de profesor-alumno, Okay. de aprendizaje. Ahí sí se hace, y se hace por el SNEP o se hace, bueno, por el sistema general, con las calificaciones, etcétera, ¿entiendes? Bueno, evidentemente que la inversión del dinero para obtener calidad debe apoyar con estructuras funcionales que garantizan el control y garantizan la orientación. No hay ni control ni hay orientación. Padre, cuando empezamos a conversar, yo le había dicho a usted que lo había leído en ABC Color y usted había comentado allí, urgen cambios radicales porque vamos camino a naufragar. Estoy de acuerdo con usted que el diagnóstico del sistema educativo no es para nada ni positivo ni alentador. Pero quiero preguntarle también su lado optimista. Dígame, en los últimos 10 años, 20 años, ¿qué cambios positivos, qué logros ha visto usted en nuestro proceso educativo que usted podría marcar como hitos positivos? Más allá de que el diagnóstico en general no es para nada alentador. Bueno, yo creo que la toma de conciencia social colectiva es un factor muy positivo. Pero dentro del sistema no veo, en la última década, incluso en las 2 últimas décadas, no veo progreso ninguno. No lo veo. Perdóneme. Me gustaría que alguien me haga ver. Okay. ¿Entiendes? El otro día, el día 21 de junio, tuve un foro organizado por Tito Aranda, no sé si lo conoce, un hombre muy interesante, y con su grupo, un grupo que tiene el que yo participo de vez en cuando me invitan, voy para allá, o sea, me siento de ellos, del grupo. Me pidieron un foro para analizar precisamente a propósito de mi artículo de la disgregación que está suponiendo, que está habiendo en el sistema educativo, ¿verdad? Y estuvo el ministro participando en el Zoom y participó muy activamente en el diálogo y no objetó absolutamente ninguna de mis denuncias y tuvo el mismo planteamiento que tú. Me gusta ver el medio vaso lleno. Yo pensaba, en realidad, que el vaso prácticamente no tiene medio vaso lleno, sino que está vacío, ¿entiendes? Pero bueno, respetando su opinión. Él quiso decir lo que se aporta en educación actualmente y prácticamente todo lo que dijo es de la década del 90. Ok. Ahora, padre... Últimamente no se ve ningún progreso. Correcto. Ahora, padre, separemos calidad de cantidad. Ok. En cuanto a calidad, es incuestionable nuestro atraso y nuestra decadencia. Pero en cuanto a cantidad, es decir, acceso de los niños paraguayos a la escuela, no hemos mejorado allí porque antes había un gran margen entre quienes podían acceder y quienes no. Ahí no hemos logrado un avance positivo. Sí, evidente que en eso se ha mejorado, pero no en las 2 últimas décadas, ya en la década de los 90. Cuando empezó la reforma, al primer grado accedían al 45% de la cohorte, Correcto. Es decir, de los niños de esa edad, ¿entiendes? Menos Ahora de la no, mitad. Mejoramos, hemos llegado al 95%. Ok. O sea, prácticamente la totalidad. Ok. ¿Entiendes? Correcto. Queda un 5% importante que hay que recuperar. El problema es la deserción. Después, en el proceso, van cayendo y van quedando fuera del sistema bastantes chicos, adolescentes, etcétera, bastante jóvenes.
bastante que puede representar un porcentaje en total por encima del 40%. ¿Entiendes? Eso es mucho. Padre, me pareció muy interesante cuando estuvimos hablando acerca de los cambios con respecto al sujeto de la educación, los niños y los jóvenes. Esto que usted me dice de que los jóvenes hoy, antes de ingresar al colegio y por supuesto durante toda su vida, acceden a muchísima información a través de las redes sociales, a través de Google, a través de Wikipedia. Ha cambiado radicalmente el rol de los centros educativos en los jóvenes. Como usted me decía recién, ¿verdad? El problema ya no se trata de proveerles información porque la tienen, se trata de enseñarles a procesar la información. Es decir, claro, es mejor un cerebro que procesa la información a un cerebro lleno de información. Claro. ¿Qué características tiene que tener, padre, la educación del futuro? Porque nosotros nos educamos en un sistema en donde inclusive se premiaba la memorización. Pero hoy los jóvenes, como usted me decía recién, se encuentran ante un universo absolutamente diferente en términos de desafíos. El mundo actual es un mundo que se caracteriza por cambios muy acelerados y al mismo tiempo por una gran incertidumbre respecto a cómo será el futuro, incluso el claro, de corto plazo. Claro. ¿Cuáles serían entonces hoy los pilares educativos para que yo diga esa educación familiar es de calidad o esa educación formal o escolar es de calidad? Bueno, Jacques Delors presentó en la UNESCO una propuesta que se ha hecho famosa universalmente porque estuvo realmente inspirada, y es sobre justamente los pilares de la educación. Y él pone 4 pilares: aprender a conocer, aprender a convivir, aprender a hacer y aprender a ser. Hacer. Este último se ha hecho absolutamente indispensable. ¿Me permite que le repita? Aprender a conocer, aprender a convivir, sí, aprender a hacer y aprender a ser. Ser, exactamente, sí. Bueno, este último, para no comentar todo porque sería muy largo, este último se ha hecho absolutamente imprescindible hoy. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos de formas de ser. Hay un pluralismo antropológico, es decir, hay muchas propuestas. Por decirlo brevemente, la ideología de género está planteando hasta la transexualidad, ¿entiendes? Es decir, hasta cambiar el sexo. Y en España recientemente, y no ha sido el primero, un varón ha dado a luz un niño, ¿entiendes? Bueno, evidentemente que esto cambia por completo el panorama de lo que es la antropología necesaria, el ser, que es ser humano hoy, cómo es el varón y la mujer. Ese tema está totalmente polemizado por los movimientos feministas, por los movimientos de la LGBTI, ¿entiendes? Que está promoviendo la Agenda 2030 hasta Naciones Unidas, ¿entiendes? Correcto. O sea, en ese sentido, la antropología, es decir, qué tipo de hombre y mujer queremos formar y formarlo es absolutamente necesario. Nuestro ministerio no tiene definida ninguna antropología. Enseña ciencia, humanidades, enseña y conocimientos a lo que salga, porque no tiene definido el perfil del egresado, que quiere decir así van a ser nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Menos aún tiene definido qué sociedad, por más que la Constitución da pistas extraordinariamente interesantes del modelo de sociedad que queremos. Eso supone que para aprender a ser tiene que estar definida la antropología, y eso supone que tiene que estar definida la sociología, y esto supone que tiene que ser una educación integral, es decir, de toda la persona.
¿Qué está pasando en nuestro sistema? Que la educación es integral. Empezando porque es imposible que nuestros niños, adolescentes y jóvenes puedan pensar. Fíjate que me voy directamente a algo muy específico, que es el pensamiento. Hay que capacitar a pensar, hay que enseñar a pensar, porque eso no sale espontáneo, ¿entiendes? El pensamiento espontáneo no tiene calidad como para llevarnos a conocimientos y a buscar soluciones, evidentemente. Hay que enseñar a pensar. Nuestro sistema no enseña a pensar. No solo no enseña a pensar, enseña a memorizar, como tú dijiste antes. Más aún, no solo no enseña a pensar, sino que si no aprenden bien, como dijiste tú al principio, ni el castellano ni el guaraní, ¿cómo pueden pensar si nosotros pensamos con palabras? Si no manejan la lengua, ¿cómo van a pensar? ¿Cuál es? La herramienta del pensamiento fundamental es la palabra y la imagen. La imagen es como piensa el perro. La mascota tuya te conoce y piensa, tiene sentimientos, tiene su psicología, pero lo hace desde la imagen. Por eso no progresa. Nosotros progresamos porque tenemos lenguaje verbal, hablamos y tenemos palabras y pensamos con palabras. Si no tengo palabras porque no manejo la lengua, ni el castellano ni el guaraní, ¿cómo nuestros niños, adolescentes y jóvenes pueden pensar? ¿Qué calidad de pensamiento pueden tener? ¿Hasta dónde llega su pensamiento? Es un problema muy profundo el llegar a ser. ¿Qué son nuestros niños, adolescentes y jóvenes si no saben leer y escribir, manejar el lenguaje bien, si no saben pensar? ¿Qué pueden ser? Lo que ha hecho al ser humano desde los primitísimos tiempos del Paleolítico, ¿entiendes? Es el pensamiento. Gracias al pensamiento ha progresado. Correcto. Y gracias al pensamiento progresamos. Si no saben pensar. O sea, la educación integral de toda la persona, de todo el ser, empezando por el pensamiento, que es lo menos que pueden hacer en la escuela, ¿entiendes? Es absolutamente fundamental. Correcto. Padre, respecto a esto que me estaba comentando, los 4 pilares, aprender a conocer, a convivir, a hacer y hacer. Un amigo me decía que los colegios deberían, por esto de aprender a convivir, aprender a hacer, incluir materias como por ejemplo amigología o noviología, para hablar, para reflexionar con los chicos sobre qué es ser amigo, qué significa ser novio o ser novia. Y me decía justamente, el futuro se tratará de convivir, el futuro se tratará de relacionarnos, de humanizarnos. Por eso que estábamos hablando recién, de enfrentar un mundo con tantas diferencias. Al principio me sonreía cuando me decía materia amigología o materia noviología, pero ahora que usted me está diciendo esto, recuerdo aquellas palabras de mi amigo. Padre, sobre el tema de pensamos con palabras y nos comunicamos con lenguaje, el guaraní y su efecto o ¿cuál ha sido la relación entre nuestra lengua guaraní y nuestro desarrollo educativo? Bueno, una gran pregunta y muy compleja de resolver. No soy especialista de guaraní, conozco suficiente, no manejo la lengua, pero hemos reflexionado mucho en el Consejo Nacional de Educación y Cultura cuando existía, claro, porque acabó el 24 de enero del 17. Ahí hemos reflexionado mucho sobre el bilingüismo. Incluso recuerdo, fíjate, algo muy relacionado con el sitio donde estamos. Yo recuerdo con mucho cariño al señor Sucolillo, a Cero. Solo tuve una discusión con él. Llevo escribiendo en el diario desde el año 2000, o sea, 21 años ya. ¿Entiendes? Y solo con él tuve una discusión sobre un artículo en que yo defendía el bilingüismo.
Y él me dijo, no, el guaraní no sirve, no, con el guaraní no vamos a ninguna parte del mundo, ¿entiendes? Y yo le dije, bueno, pero es una lengua, y es lengua materna, y tiene su cultura y tiene su valor, o sea que al final me dijo, bueno, me gana, pero me quedo con mis inquietudes, ¿entiendes? La discusión, y me permitió publicar el artículo, ¿entiendes?, sobre el bilingüismo. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? El guaraní es una lengua de lo concreto. No tiene dificultad para la abstracción. Tiene abstracciones, pero muy pocas. Yo he hecho pruebas muy familiares, qué sé yo, con mi cocinera, decirle, ¿cómo se dice madre en guaraní? Me dice. ¿Y cómo dices a tu madre? Y así. Y a la madre de tu vecina, así. ¿Y en qué coinciden las dos madres? En que son madres, tienen hijos. ¿Y qué es lo que hace que tengan hijos? Y bueno, que tienen todos los órganos para reproducción. Pero ¿qué es lo que hace que eso sea? No lo entiendo, padre. Y le digo, mira, ¿sabes lo que es la maternidad? Sí, claro. Y bueno, ¿cómo se dice en guaraní maternidad? Y no se dice. O sea, el abstracto no se usa en guaraní, ¿entiendes? Entonces, gracias a las abstracciones progresamos científicamente, ¿verdad? Sin la abstracción no podemos progresar. Entonces el guaraní, de hecho, por ser una lengua no desarrollada suficientemente, no facilita el acceso al mundo de la modernidad, de la ciencia, etcétera, ¿entiendes? Okay. Y limita las posibilidades de conocimientos, ¿entiendes? Entonces, hay que defenderlo, hay que apoyarlo, hay que desarrollarlo, pero teniendo en cuenta que hoy por hoy, sin el castellano, tal como está el guaraní, no pueden llegar a niveles de conocimiento y de formación necesarios para la vida actual, ¿entiendes? Correcto. Padre, cuando yo era un niño, más adelante un preadolescente, después adolescente, y la generación de mis padres también, todos fuimos educados en una sociedad en la cual estudiar o el estudio era el medio, era el puente para lograr una vida mejor, un ascenso económico, un ascenso social. Fuimos criados dándole ese valor al estudio. Nos inspiraba a estudiar porque pensábamos que era el estudio la forma a través de la cual podíamos acceder a una vida mejor, más cómoda, con mayor calidad, con mayor nivel económico. Sin embargo, hoy los jóvenes aparentemente no están motivados o inspirados hacia la educación, viéndola como ese puente que se convierte en la alternativa para ese ascenso y para ese crecimiento. Los modelos son otros, por ejemplo, futbolistas exitosos o deportistas en general exitosos, a quienes les va bien y ganan mucho más dinero que alguien que ha estudiado y que ha obtenido un título, o los denominados influencers, que son personas que se relacionan con millones de personas o con cientos de miles de personas a través de las redes, o los propios políticos, que a lo mejor intelectualmente no son referente de nadie, pero nuestra sociedad nos muestra que es buen negocio, porque les va bien a los políticos. ¿Qué futuro tenemos, padre, cuando estudiar dejó de motivar, dejó de inspirar y no miramos a alguien docente o maestro con el respeto y admiración que deberían inspirarnos? Estoy de acuerdo contigo con una variante. Hoy el estudio es un presupuesto. Es decir, tiene posibilidades de contribuir a mi desarrollo económico, a mi posición social, etcétera, a partir de ciertos niveles de formación y capacitación. De ahí para abajo es una necesidad absoluta el estudio para sencillamente poder vivir en una vida normal, sin destacar por nada, sino normal, porque
el contexto en que vivimos, los recursos accesibles para vivir, los medios de comunicación, etcétera, nos exigen un mínimo de conocimiento bastante alto. Si no, estás perdido, no entiendes nada. Si no tienes estudios, no entiendes nada. Oyes hablar y oyes hablar de cosas que no te pueden ni imaginar, porque no las conoces. Es decir, el bagaje de conocimientos que se requiere sencillamente para vivir una vida normalita, ¿entiendes?, es muy alto hoy, cada vez más alto. Por eso la brecha entre gente con posibilidades de desarrollo y gente en el subdesarrollo cada vez es más alta. Los que no estudian, los que no se forman, los que no se capacitan, eso no tienen posibilidad ninguna. ¿Por qué crees que ha crecido a nivel mundial el número de suicidios de los adolescentes, incluso de los niños? ¿Por qué, padre? Porque no ven horizonte, porque están perdidos, porque no tienen las herramientas suficientes para sentirse seguros y dominar el contexto donde se está y ser alguien en ese contexto. Somos nada, somos masas si no estamos preparados. Y nos manipulan y dominan. Y bueno, estamos escuchando ahora el neocapitalismo extremo de un grupo de multimillonarios que están organizando el mundo. Y el nuevo orden económico mundial deja mucho que sospechar, obviamente, lo mismo que la Agenda 2030, porque ya Naciones Unidas políticamente se ha hecho cargo de temas que nunca entraron en la política, como es los problemas afectivos de las relaciones personales, toda la ideología de género o el enfoque de género, como quieras llamarlo. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, hoy el estudiar es como sencillamente aprender a andar. Si no aprendes a andar, no te puedes mover en este mundo. Si no estudias, no te puedes mover en este mundo. ¿Entiendes? A partir de ahí, para que los estudios sirvan para un progreso cualificado, en que tengas más riqueza, más posición, más poder, etcétera, requiere una especialización alta. Requiere mucha dedicación. Te lo digo de una manera más sencilla. En Europa, en España en concreto, ya hablo de España porque conozco, porque tengo mi familia, ¿verdad? Mis sobrinos nietos, para encontrar posibilidades de trabajo, mínimo 2 lenguas o 3 y mínimo 2 carreras o 3. De lo contrario, no tienen posibilidad de trabajo de calidad. Van a tener trabajo de cualquier cosa y muy mal pagado. Quiero escuchar otra vez eso, padre. Mínimo 2, para encontrar trabajo, mínimo 2 carreras o 3. Así es. Trabajo digno, de calidad, que te dé posibilidad de desarrollo y crecimiento. Trabajo, ya no existe mano de obra, porque ya empieza a ser todo cerebro de obra, porque ya la inteligencia artificial y los robots están supliendo la mano de obra definitivamente. Simplemente la mecánica, la robótica, etcétera. Ya, como tú sabes, en Estados Unidos hay más de 700 camiones que no tienen chofer y que cargan y descargan automáticamente con inteligencia artificial. ¿Entiendes? O sea que ya no, ya el chofer ya lo ve difícil colocarse, ¿entiendes? Correcto. Padre, vuelvo al punto que usted estaba hablando recién respecto a la ideología de género. ¿De la? Ideología de género. Sí. Estábamos hablando recién de los pilares de la educación y uno de ellos era aprender a convivir. Y las personas dentro de este contexto, hoy nos encontramos con diferentes grupos dentro de la sociedad que están exigiendo o pidiendo que sean respetados como minorías, que sean incluidos y que dentro del proceso de formación formal a los chicos se los eduque, aceptando a grupos minoritarios como parte de la sociedad que merecen todo el respeto. Y ahí entran las personas homosexuales, ahí entran los travestis,
La lesbiana, claro. Exactamente. ¿Cuál es su opinión respecto a esta inquietud que están trasladando estos grupos a la sociedad, pidiendo que sean reconocidos y respetados como parte de la sociedad? Bueno, mi actitud, por supuesto, de respeto a todo el mundo, eso sin duda. Ahora, sobre el tipo de sociedad que queremos y si todos tenemos los mismos derechos, estemos en cualquier posición con respecto a las relaciones afectivas de hombre-hombre, hombre-mujer, etcétera, o sea, heterosexual o no sexual. Con respecto a eso, se ha reflexionado todavía muy poco. Okay. Muy poco, porque se están pidiendo los derechos, muy bien, sí, pero ¿qué modelo de sociedad queremos? La sociología tiene un desafío impresionante. Okay. Tiene que con una base antropológica seria, con una base de conocimiento del ser humano en toda su estructura psicológica, en todas sus dimensiones, la biológica corporal, la psicológica, la social y la espiritual. Es una dimensión esencial del ser humano, precisamente que nos diferencia y caracteriza con respecto a los otros mamíferos, ¿verdad? Bueno, la educación integral de que hablábamos antes, necesaria, en este caso, se proyecta a la posibilidad de entender qué pasa con los derechos de esas personas, ¿verdad?, que han optado por otra opción de relación de pareja, etcétera, y de relación consigo mismo, y de su propia identidad biológica, cambiando, haciéndose transexual, etcétera. Bueno, la reflexión sobre eso es muy corta, tanto a nivel de filosofía, como de antropología, como de ética. ¿Entiendes? Todavía muy poca. Correcto. O sea, no tenemos claridad como para decir, no, ustedes no tienen derecho porque ustedes han optado por eso. No. Lo que pasa es que la presencia de este nuevo factor humano está cuestionando el modelo de sociedad que queremos, el modelo de ser humano que queremos. Correcto. Y eso hay que reflexionarlo. Correcto. La moral tradicional, prácticamente no solo en todas las religiones, sino en todos los grupos antropológicos, no entendía esto, lo consideraba como una cosa marginal, excepcional, que estaba ahí y que, bueno, como existía en parte y una parte minoritaria, se la respetaba, pero no más. Hoy el tema ha tomado otro volumen, otra intensidad y por tanto requiere otra reflexión porque tiene otras aspiraciones. Ok. Yo acepto el emparejamiento, pero no le llamo matrimonio, porque no son matrimonios y no pueden tener los mismos derechos que el matrimonio. El matrimonio, hasta etimológicamente, matrimonio, unir a la madre, es decir, está orientado, de hecho, etimológicamente, fundamentalmente, a la función maternal, y entonces la pareja mune, del verbo munir en latín, ¿entiendes? Es decir, equipa, favorece, entrega, da a la madre, a la que va a ser madre, lo que necesita para hacerlo, ¿verdad? Eso es matrimonio, ¿entiendes? Entonces, ellos no son matrimonio, porque dos hombres no pueden tener hijos, está claro, o sea, biológicamente es evidente. Pero pueden emparejarse si quieren. Correcto. Eso es otra cosa. Y consecuentemente tendrán los derechos de un emparejamiento, pero no de un matrimonio. Padre, los paraguayos tenemos un gran problema con algo que usted mencionó y que es nuestra corrupción, el problema de corrupción. Al respecto, vemos conductas que son contradictorias, que son raras, difíciles de entender. Por ejemplo, nos quejamos de la corrupción y condenamos a los corruptos en las redes sociales y vemos a un grupo de jóvenes valientes salir a la calle a exigir sanciones a los corruptos. Pero al mismo tiempo, nosotros mismos le votamos
para cargos como por ejemplo jefe municipal o parlamentarios a personas que están calificadas como significativamente corruptas. Es decir, hay conductas contradictorias en los paraguayos y me gustaría preguntarle si por debajo de esas conductas la explicación podría ser nuestro déficit de educación. Quiero dejarle esa pregunta, quiero irnos a una pausa y conversamos sobre esto a la vuelta. Vamos a hacer una pausa. Antes permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el Padre Jesús Montero Tirado. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Regresamos, seguimos con el Padre Jesús Montero Tirado. Padre, le había dejado a usted la pregunta respecto a cómo me explica estas conductas contradictorias del paraguayo. Bueno, yo creo que tú mismo dijiste dónde está la clave. La educación que se recibe en general es muy baja y la capacidad de reflexión es corta. Consecuentemente, es difícil ser coherente en todos los comportamientos y especialmente cuando el ámbito afectivo de los paraguayos es enorme y se dejan impresionar por las propuestas, las promesas con una facilidad extraordinaria en vez de atenerse a un sentido crítico bien fundamentado. Gracias a usted, Padre. Realmente un placenterazo, no sé si se dice así, Padre. Un gran placer conversar con usted. Y espero que no sea la última, que podamos seguir conversando porque hay mucho más para conversar sobre este tema. Muchas gracias, Padre, por acompañarme. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.